Bienvenidos al Tú a Tú de Debes una explicación, el espacio donde nos sentamos con personas que inspiran desde diferentes ámbitos para aprender de su recorrido y mentalidad. Hoy descubriremos las claves del talento, el liderazgo y la pasión por lo que uno hace. Tenemos el honor de conversar con alguien que ha vivido el fútbol desde dentro y que representa una parte muy especial del Real Zaragoza. Hoy nos acompaña Xavi Aguado, exfutbolista, capitán durante más de una década y referente de una época dorada del club. Xavi, esta presentación es la que me preparan o la que preparamos en el equipo, pero tengo que hacer una presentación personal y es que para mí, digamos que mi trayectoria profesional, esto es un hito para mí, porque entrevistar a una persona como tú creo que es una fortuna que me ha tocado vivir personalmente y nos ha tocado compartir con mis compañeros del departamento. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos, Xavi, quién es Xavi Aguado, más allá del futbolista, más allá del Real Zaragoza, que ahora hablaremos un poco de eso. Bueno, pues Xavi Aguado es una persona normal que desde pequeño tuvo la ilusión de jugar a baloncesto en el equipo de su ciudad, y nací en Badalona, y el objetivo de todo crío, de todo niño que nace en Badalona es jugar en el Juventud de Badalona, y más en aquella época, los años 70, 80, el Juventud era el que disputaba las ligas del Real Madrid, más que el Barça, ¿no? Ahora. Y tuve la fortuna de conseguirlo. No llegué al primer equipo, pero bueno, por un cambio de residencia, mis padres pues, se fueron a vivir a las afueras de Badalona y estuve un año bajando en autobús, y eso ya era más complicado, porque ahora no es como antes, que tenías que irte tú a buscarte la vida y bajar por tu propio medio. Antes pues, los padres no te podían acompañar y te tenías que buscar las habichuelas, ¿no? Entonces se me hizo complicado ese año, pues estaba en el colegio, coge el autobús a las 6 de la tarde, ves a entrenar al pabellón de Juventud de Badalona, vuelve por la noche casi de madrugada y al día siguiente al colegio. Entonces ese año fue muy duro y bueno, decidí apuntarme en el pueblo. No había equipo de baloncesto, era Tiana, una población cercana a Badalona, y ahí pues donde empecé a jugar a fútbol con 13 o 14 años. Por eso muchas veces que los padres están obsesionados en que mi hijo desde los 8 años ya tiene que jugar en tal equipo, lo importante, siempre he dicho lo mismo, que los niños disfruten y sean felices donde ellos quieren estar. Donde ellos tienen que estar. Y no obligadamente, porque además es muy llamativo que empezaste en el baloncesto y has terminado siendo un referente en el fútbol, no necesariamente siempre en un deporte concreto, que parece que si no juegas al fútbol o no juegas al baloncesto, que son los deportes raíz del país, juegas al baloncesto, pasas a jugar al fútbol en el Sabadell. Sí, pasé primero por el Badalona. Por el Badalona de fútbol. Sí, son situaciones que yo he tenido bastante fortuna de reconocer, porque yo estaba en el Tiana y subí categorías hasta jugar en segunda regional, que siempre lo recuerdo, una anécdota. Yo jugaba en campos, ahora que hice la Lamal, que en Mataró dejó el miedo, yo también dejé el miedo ahí. También. Yo jugaba en Rocafonda. que estamos hablando. Mira, de un barrio, se pone la piel de gallina. ¿Cómo era jugar en ese barrio, por ejemplo? Bueno, pues sabía cómo ibas a entrar, pero no sabías cómo ibas a salir. He jugado en Campo La Mina, posiblemente el barrio más conflictivo de España, con las 3.000 viviendas, con la Ventilla de Madrid, Bueno, realmente ahí era espeluznante jugar ahí, en el Buen Pastor, o sea, ahí te forjas, ¿no? Yo recuerdo una anécdota. Yo tenía un fotógrafo que era muy amigo mío, que jugó conmigo en el Badalona, y el primer partido que jugó en el Camp Nou con el Zaragoza, antes se podían entrar los periodistas en el césped, antes de los partidos, y me sacaba fotos para su álbum, ¿no? Y justo antes de jugar me dice, bueno, ¿estás nervioso o qué, Xavi? ¿Nervioso? Digo, nervioso estaba jugando. Iba a jugar Campo La Mina. No sabías si ibas a ir sin la tibia o qué ibas a ir. Digo, aquí voy a disfrutar, delante de 120.000 personas, y eso la verdad es que me marcó, y por eso bueno, tuve la fortuna de jugar en esos campos hasta los 19 años. Me forjé mucho como persona, porque viví situaciones muy complicadas. Luego tuve la suerte de que el entrenador mío era una persona muy bien vista en el Badalona de tercera división, en aquella época estaba en tercera división, y me buscó una prueba. Dije, vamos a buscar una prueba. Yo no quería, porque quería jugar con mis amigos con 19 años. Imagínate, con 19 años. Y a mí Naval ya iba a 100 partidos con 17. Bueno, yo con 19 estaba jugando en segunda regional. Ahora dicen que si no tiene 17, que si tiene 18, ya se están metiendo en esos líos. Eso ya habrá que verlo. Y luego, claro, fui a hacer la prueba, un partido amistoso, me salió bien. Me acuerdo que estaba mi padre solo en la grada. La prueba la hiciste con el Zaragoza. Con el Badalona. Con el Badalona. Entonces fue un partido amistoso antes de que acabara la temporada y me salió bien, y me vinieron a buscar después del partido y dijeron, ahí vendrás con nosotros a jugar. Bueno, me hacía ilusión, ¿no? No era profesional, pero semi, ¿no? En tercera división, una tercera división potente. En Lloret había equipos muy top de la categoría cuando la segunda B no existía, ¿no? Entonces, nada, pasé un año de reciclaje, ¿no? Porque ya no había pretemporadas, yo venía del fútbol totalmente amateur,
Y entonces, bueno, la situación más rocambolesca que ha existido jamás, ¿no? Y ahora os lo explicaré porque al fin y al cabo eso mucha gente no lo sabe y fue una cosa Cuéntanoslo, que cuéntanoslo. fue terrible, ¿no? Yo acabo la temporada con el Badalona y tampoco hice una temporada excepcional, pero bueno, me adapté a la categoría y salió bien, ¿no? El equipo se mantuvo y, bueno, en verano, sería julio o junio, mi padre estaba en un restaurante de un club de tenis que hay en el Tiana, en el pueblo donde vivíamos, leyendo un periódico, bueno, se puede hacer publicidad, es el Sport, ¿no? Y claro, ahí llega a las páginas de segunda división y estaba Toño de la Cruz, que era entrenador del Sabadell, había jugado en el Barça, en aquella época, en el 88 era entrenador del Sabadell, y completa el titular que me falta un central para completar la plantilla. Y mi padre se gira con los amigos y dice, joder, Toño, podrías fichar a mi hijo, pero en tono sarcástico y el camarero que estaba ahí justo lo escuchó y era amigo íntimo de Toño de la Cruz de la infancia de León, eran de los dos de León, imagínate. Y dice, ¿cómo? Ahora se lo decimos a Toño. No, que era broma, que era broma. Que no, que... Y coge el teléfono, claro, en 88 no había móviles. Y coge el teléfono y le llama a casa. Y dice, mira, Toño, que hay el padre de un chaval que juega en el Badalona, que ha visto que le falta central, que su hijo juega en el Badalona. Mi padre era avergonzado, 100%. Coge el teléfono, no, que era broma y tal. No, démeteme los datos de su hijo y tal. Y le dio los datos, ¿no? Y al cabo de una semana nos llamaron, tú. Nos llamaron para hacer la pretemporada con el Sabadell, que iban a ir 15 a prueba y tal, no sé qué. Y nos citan el día 12 de julio en la Creu Alta para salir hacia la Super Spot, que era donde hicimos la pretemporada. Justo el día antes, fíjate, el día antes nos llaman y dicen, oye, que de momento no podrá subir porque no hay habitaciones suficientes y tendrá que esperar. Y a la semana, eran 15 días, a la semana, nos vuelven a llamar que se había lesionado uno que estaba de prueba y si podían subirme a mí y bajar al lesionado. Mi hermana siempre me lo recuerda. Mi padre no podía subir porque estaba trabajando. Subí con mi madre y con mi hermana, que llevaba una semana de carnet. Super Spot, es el Pirineo catalán, que es todo curvas. Y decía mi hermana dice, tú fuiste profesional por mí. Gracias a mi miedo. Subí a Super Spot. Claro, yo llegué allí, claro, los conocía a todos, porque había jugado el Sabadell primera, segunda. Estaba en segunda, el Sabadell. Segunda división A. Y había fichado 11 jugadores de primera división. Estaba que venía del Zaragoza, Casajús, Tente Sánchez, Fradera, Capó, Manzanedo. Claro, yo iba mirando las mesas y decía, ¿qué hago yo aquí? Sí, ¿Cómo se han dado las cosas? Los tengo en el cromo, en los cromos. Y claro, yo no he hecho en pretemporada fuerte en mi vida. Y además el preparador físico era Lorenzana, que luego fue de Camacho en la selección española. Y yo me decía, Lorenzana, tú me mataste a pretemporada y yo llegaba a la cama y me quedaba dormido, muerto. O sea, entonces fíjate que hicimos la pretemporada y llegamos a jugar a La Escala, un pueblo de ahí muy famoso por las anchoas, en Girona. Y claro, el campo era de tierra. Y dije, esta es la mía. Ahí hicimos un partido ahí brutal. Y ahí me salí, me acostumbré a jugar toda la vida en tierra. Y después del partido vinieron a buscarme, creo que era el director deportivo, y dijo, Xavi, te vas a quedar con nosotros. Qué bien. Y lo fuerte es que al día siguiente jugamos en San Andreu. Y estaba sentado en la grada porque jugábamos en San Andreu. Viene el director deportivo del fútbol base del Barça, que era José Luis Romero, y me dice, Xavi, que soy del Barça y tal, no sé qué, que me gustaría que fichar por el Barça Athletic. Digo, no, me he comprometido ya con el Sabadell, ¿eh? No, pero que el Barça tira mejor porque estamos en segunda, está el Barça Athletic en segunda también. No, pero yo soy hombre de palabra. Y hasta el día siguiente vinieron a mi casa de Tiana, con mis padres, a insistir. Y no, que vas a tirar por el Barça, y luego puedes subir al primer equipo. Y mi padre decía, no, mi hijo tiene ya 20 años, ya es maduro para decidir y él ha decidido el Sabadell. Si tiene una vez que llegar al Barça, llegará, pero de momento ha elegido el Sabadell. Llevamos muy pocos minutos de entrevista y yo para mí ya me quedo dos aprendizajes que nos has dejado en esta intervención y uno es los valores de la palabra, que además en la empresa considero que son fundamentales, y luego que la suerte o el estar en un punto adecuado, en un momento adecuado, también llevan éxitos o hacen cumplir sueños de una manera tal vez un poco inesperada, pero probablemente todo eso surge por un trabajo hecho anteriormente. Es decir, tú tienes la suerte de que ese camarero conoce, pero todo eso viene y se llega a materializar porque hay un trabajo detrás. No, está claro. Yo si llego ahí a la pretemporada y no respondo, al final eso de que dicen hoy en día que mucha gente, ¿no? Porque y lo he escuchado muchas veces, sobre todo con mi hijo Omar, ¿no? Que está ahí porque es hijo. Digo, pues al final lo que pasa en el verde no se puede engañar a nadie. Él te juega bien, y yo tuve la suerte
pues eso, hacer una buena pretemporada y salir bien. Y fíjate lo curioso que es la vida, lo dices tú de los valores, que yo voy al Sabadell, Toño de la Cruz, los 5 primeros partidos, yo no estoy jugando mucho, de hecho juego poco, lo echan, ya que no sabes quién fichan de entrenador para el Sabadell. Al director de fútbol base que le dije que no del Barça. Del Barcelona. José Luis Romero. Eso empieza a ser mucha suerte. Eso ya es película. Eso ya empieza a ser Pero de claro, película. el tío me dice, Xavi, tranquilo, ahí demostraste tener personalidad, no quisiste venir, yo no voy a tomar ninguna represalia y voy a contar contigo. Claro, yo tenía miedo, digo... Que al final fue positivo. Claro. Más que tú sí, pero yo pensaba, tenía miedo porque digo, a este tío le he dicho que no, a ver si va a tomar una represalia hacia mí. Pero claro, él entendía que me había comprometido, lo hemos dicho antes, ¿no? Esos valores... Eso es un valor. Él lo entendió como algo positivo. Además, una de las preguntas que tengo, ahora volveremos, era cómo terminas esa etapa y llegas al Zaragoza, pero ahora lo hablamos. Es las diferencias entre el fútbol de ahora y el fútbol de antes. Sin decir que ahora no hay valores, porque sería mentir, y antes había todos los valores del mundo. Pero sí que es evidente que la gestión de personas o la gestión de los jugadores, de las personas responsables del fútbol, sí que ha cambiado. Desde el punto de vista de los valores y de la gestión de equipos, y tú sigues ligado al mundo del fútbol, ¿cuáles son las diferencias principales que ves? ¿Crees que se ha perdido en valores porque preocupa mucho más el negocio? Sí, sin entrar en debates, sino cómo hay que trabajar para que esos valores de los que tú me hablas y me parece fundamental se mantengan. Bueno, yo creo que, evidentemente, se sigue, ¿no? con los mismos valores. Yo creo que al fin y al cabo los valores de los futbolistas, los deportistas, se generan en casa. O sea, no, ni en el colegio, en los equipos sí que puedes adoptar, pero si tú no vienes ya, como si estudiado de casa, educadito de casa, es muy complicado que un entrenador, a pesar de que un entrenador te pueda hacer ver las cosas de otra manera, porque hay que entender que el entrenador es muy influyente sobre los niños hoy en día, porque es la persona que puede evitar que tú juegues y no seas feliz. Entonces, a los niños le hacen mucha caso a los entrenadores, porque al fin y al cabo son personas que les pueden influir en un futuro a corto plazo, ¿no? Entonces, hoy en día, lo decía Guardiola, ¿no? Los mejores entrenadores, los mejores, los top, tienen que estar en el fútbol base. ¿Cuál es el problema? Que se paga poco. Entonces, no puedes tener entrenadores de alto nivel en el fútbol base porque no cobran, porque no hay ingresos, ¿no? Entonces, ahí es un poco la involución, ¿no? que creo que hemos tenido, porque es muy importante. Yo he tenido la fortuna de tener en el fútbol base grandes personas, que lo guardo con mucho cariño, que te han enseñado, ¿no? Esos detalles del respeto, de la profesionalidad, de tener siempre la ansiedad de esforzarte, no bajar los brazos. Tenías que convencer al entrenador de caras. Que no era poner malas caras, no era enfadarte con tus compañeros si no jugabas, hacer grupo, porque al fin y al cabo un partido no lo ganan solo 11 jugadores, lo gana toda la plantilla. Y ahora estamos viendo el caso, ¿no? de equipos como Barcelona, que son un grupo de chavales que van todos a una, casi nadie se molesta si uno juega al otro, y eso entiendo que siempre ha sido bonito. Y los mejores momentos, que ahora nos juntaremos los de la Recopa el día 9 a comer, no el día 10, perdón, que viene el día 9, pero como no es el día 10, el día del partido, viene mucha gente por eso, porque seguimos teniendo un grupo de WhatsApp donde cada uno que gana un partido se le felicita, donde al fin y al cabo ese equipo, más que buenos futbolistas, era grandes personas, y eso al fin y al cabo se traslada en el campo. Si hay mal rollo, he tenido vestuarios complicados, y esos vestuarios como aquel Zaragoza con los Milito, hay mal rollo, al final eso se traslada en el campo. Como hemos dicho antes, ¿no? De la entrevista de las empresas, muy importante el que haya buena conexión entre todos los estamentos de las empresas, que haya conexión buena, que no haya ningún tipo de desliz entre departamentos, que todo el mundo apoye, reme hacia el mismo lado, porque si no es muy difícil que una empresa vaya para adelante, ¿no? Por eso entiendo que un vestuario se ejemplifica muy bien con lo que es una empresa, porque a pesar de que un compañero tuyo puede ser un rival, pues puede ser un rival, porque si juega en tu puesto te puede quitar el sitio. Tú tienes que ser amigo y apoyarle. Entonces, eso es lo que favorece que un grupo salga adelante o se queda estancado hacia atrás. Me gusta mucho el ejemplo que has puesto del Barça y del equipo que hay actualmente, porque además se dio en 2 partidos, creo que ya se ha dado, no me sé exactamente los protagonistas, creo que era con Marc Casadó,
en el que uno no jugaba tanto, el Barcelona ya iba ganando 4-0, 5-0, y va el jugador y le dice al entrenador... Fue Gavi que le dijo... Le dice, no, sácalo, saca a él, que él no ha jugado. Sácame, o sea, no me saques a mí, saca a este chico que necesita minutos. Que le irá bien a nivel mental. Eso, evidentemente... Bueno, eso es al fin y al cabo lo que se aprende, ¿no? Evidentemente, ellos vienen de una... Yo conozco mucha gente de la Masía que les enseñan más valores que nunca, porque entienden que el deporte tiene que ser una fuente de valores, ¿no? Y ese es uno de ellos, ¿no? Que evitar el egoísmo, decir, bueno, yo voy a jugar, pero se da cuenta que los minutos los necesitaba otro, y eso refuerza mucho al grupo. Y al final, si el grupo sale reforzado, la persona individual sale reforzada. Y eso yo creo que es una de las claves que vamos a tener en todas las plantillas, ¿no? Porque ahora, cuando no hay esa comunión y esa camaradería entre los grupos de las plantillas, eso al final se traduce en que no hay una buena conexión entre el jugador y el entrenador, y eso al final acaba perjudicando al bloque. Totalmente. Y como hemos dicho, totalmente compatible y explicado con las empresas y un departamento o una empresa. Cuando están unidos, no hace falta ser los mejores, pero probablemente los resultados vayan a ser los mejores. Xavi, vamos a adentrarnos un poco, para terminar este bloque, cómo llegas al Zaragoza y sobre todo qué podemos aprender de tu proceso de llegar al Zaragoza y terminar siendo el capitán tan recordado como eres a día de hoy. ¿Cuáles son las técnicas o los trabajos internos que tú has utilizado para de esa manera no solo llegar a ser capitán de un equipo que en aquel momento estaba en lo más alto, eran de los mejores equipos de España y de los mejores equipos de Europa, y para que hoy día sigas siendo recordado no solo como uno de los mejores capitanes del Real Zaragoza, sino como una buena persona? Como te decía al principio, gente como yo, seguidores del Zaragoza, con una cierta diferencia de edad, te seguimos recordando como tal. Ese legado es muy fuerte. ¿Cómo crees que fue ese proceso de trabajo que te llevó a conseguir eso? Bueno, a mí he de reconocer que me ayudó mucho el venir a Zaragoza siendo militar. O sea, me acogieron como si fuera casi un jugador como de la cantera, pero sin tampoco tener esa responsabilidad de ser uno de la casa, ¿no? Veían pues que había tenido la oportunidad, tuve la fortuna, que al principio parecía una desgracia, porque yo quería que me tocara cerca de Sabadell para seguir compitiendo, yo tenía contrato con el Sabadell, para seguir compitiendo en Segunda División A, que en aquella época estaba en Segunda A. Pero, afortunadamente, ese sorteo que me tocó la base aérea de Zaragoza, hacer el servicio militar aquí, pues fue una bendición de Dios, porque tuve la fortuna también que estaba José Antonio Iniesta, en paz descanse, que era un exdirectivo de Real Zaragoza, que era subteniente en aquella época, y se enteró de que estaba ahí. Entonces se lo comunicó a José Ángel Zalba. José Ángel Zalba puso la maquinaria a tope para ver qué nivel tenía yo. Pues Enrique Orizaola se informó, que era el director deportivo, y Abrino Chávez hablaron, ¿no?, con los del Sabadell, con gente del entorno, y les pareció bien pues que estuviera un año cedido ahí, ¿no? El riesgo era mínimo, porque tuvieron que pagar una cantidad mínima con una opción de compra, que se tenían que decidir en diciembre si ficharme, y eso pues a mí me abrió las puertas pues, de la primera división. Yo, claro, me acuerdo la primera noche que estoy en el cuartel, o la segunda, que estaba en la cama ya, porque a las 11 tenías que estar en la litera, y te llaman el imaginario y te dice, oye, que te llama un periodista de Radio Heraldo, que era un mítico Valeriano Jarnet. Y digo, ¿a mí? ¿A mí por qué? ¿Por qué? Ya se había enterado el tío de que Zaragoza me quería. Y pensaba que era una broma de un amigo de Barcelona. Digo, estos me han llamado, cabrones. Y digo, sí, claro, yo salgo ahí con la imaginaria, que el teléfono, ¿quién es? Soy Valeriano Jarnet de Radio Heraldo, que me he enterado que el Zaragoza te quiere. Digo, no me hagáis bromas y tal. No, te lo juro que es verdad que soy... Digo, esto es una broma, ¿no? ¿Cómo va a querer a mí el Zaragoza? Porque tú en ese momento no lo sabías. No lo sabía, no sabía nada. Entonces digo, ¿pero qué dice este hombre? Y me pasé toda la noche sin dormir. Digo, a ver si será verdad esto. A ver si lo ha oído en algún lado. Claro. Entonces, al día siguiente hablo con mi representante, que era José María Minguella. Digo, ¿sabes algo? Digo, no. Voy a llamar. Era justo aquel día. Se puso en contacto con el Zaragoza. Y digo, sí, es que nos hemos enterado de esto. ¿Os parecería bien? Claro, Minguella dijo, encantado de la vida, claro. Porque yo ya estaba pensando que al no poder volver a Sabadell tenía que jugar en un equipo de segunda B de aquí.
que solo quedaban el Huesca, que estaba en segunda B, y el Binefar. Y dije, pues me cederán un segunda B. Pero claro, de repente dice, toma, te van a ceder a un primera división como el Zaragoza. Que más recuerdo, el año anterior, yo lo seguía bastante, había jugado contra el Hamburgo, octavos de final de la Copa de la UEFA. Decía, esto no puede ser verdad. ¿Dónde ¿Cuál ha es metido? este paso que estoy Claro. dando? ¿Hacia dónde voy? Y además veía la plantilla, Juan Señor, ¿pero qué dicen? Juanito, Villarroya, esto es brutal. Entonces, al final, cuajó todo y fíjate cuál es el tema que yo estoy haciendo servicio militar, ya me trasladan a un enchufe, porque ya me metieron un enchufe que era en la Plaza de los Sitios, el Matra, mando de transporte, me mandan ahí, que estaba de ordenanza del teniente coronel, que era un enchufe total. Un enchufe absoluto. Tenía que estar ahí sentado. ¿Tenías la libertad? Sí, sí. Entonces, claro, en teoría, él me escondía, porque me decía, no, que yo iba entrenando todos los días. Pero el primer día, claro, llego ahí y me dice, por la noche no vas a ir, porque claro, queda muy feo que te vayas con el equipo a Andorra, en la pretemporada en Andorra, en Años Park. Dice, vamos a esperar al día siguiente y te va a venir a buscar Juan Señor. Y digo, ¿cómo? Claro, pero estamos hablando como si ahora te va a venir a buscar. Claro, no. Yo Cristiano, te va a venir a buscar. Dice que Juan Señor era cuando le detectaron el problema del corazón y él no puede hacer la pretemporada porque están haciendo las pruebas, pero sí que sube a Andorra al día siguiente, te vendrá a buscar aquí al Matra y subirás con él a Andorra. Y entonces anoche sin dormir, digo. Que hago 4 horas en el coche. 4 horas con señor, macho. Viene con un cochazo ahí y tal. Y claro, no, muy bien Juan, muy bien. Y me quitó toda la presión de ir con él. La verdad es que es una persona maravillosa y me ayudó muchísimo. Dormí con él, pero fíjate la anécdota. Llegamos allí y había una habitación. Nos dan las llaves, entramos y estaba ocupada por el Paquete Higuera y no me acuerdo del otro que era el portero. Era el portero, ¿cómo se llama? Miguel, sí, Miguel Ruiz. Y llegamos ahí y estaba ocupada. Volvemos a bajar y digo, oye, que la habitación está ocupada. Y dice, pues solo nos queda una. una cama matrimonio. Y digo, ostras, macho. Una cama matrimonio. Netflix no se está planteando. No, digo, ¿qué puede ser eso, macho? Y llegamos ahí, digo, Juan, duerme tú en la cama matrimonio, claro. Y yo dormiré aquí, había una especie de sofá-cama. Sí. Pero solo no se ampliaba, era pequeño. Y Juan dice, no, que yo, ya verás, que llamo de madrugada porque hablo con mi mujer y tal, y te voy a molestar. Duerme tú ahí. No. Al final me obligó a dormir en la cama de matrimonio yo solo. Y él durmió en el sofá. Eso. Y tú otra noche que no dormiste pensando, ¿qué hace Juan Señor? Juan Señor durmiendo allí y yo aquí. O sea, una cosa sui generis totalmente. Entonces, tristemente, fue justo cuando estuvimos ahí 15 días. Le comentaron a ella que sería complicado volver a jugar, porque estuvo el doctor Funanello, me acuerdo el nombre y todo, el médico italiano, que le dijo que era un riesgo. Bueno, lo que le pasó a Tuamena. Eso es. Últimamente lo hemos visto mucho. Sí. Entonces, fue un trauma, porque claro, que Juan Señor, con lo que era, con lo que había dado por Zaragoza, una leyenda total, te hubiera dejado, pues lo viví muy de cerca. Muy de cerca. Y de hecho, había una anécdota que es muy fuerte todavía, porque yo llegué a un vestuario, como he dicho antes, bastante complicado. Entonces, sí que es cierto que había 2 facciones muy desunidas y eso provocó pues, que ese equipo, esa temporada, se fuera a la promoción. Porque yo cuando llego estaba la facción de Chilaver, con Afonso Fraile, y luego la de Vizcaíno, Juliá y Señor por otro lado. Entonces, claro, hacemos las votaciones cuando ya están todos. Llega Pardeza del Mundial de Italia, en el año 90, y a cuando estamos todos, Pardeza, que era uno de los capitanes, dijimos, vamos a elaborar la votación de los capitanes. Entonces, votamos todos, claro, yo voté a Señor, ¿no? Lógicamente. Y al compañero de habitación, y salió Señor, como máximo votado por todos, ¿no? Y se levantó Chilaver y Fraile, y Chilaver dijo, si este señor, que no es futbolista, es capitán, yo me voy. Y nos quedamos así, yo digo, tío, ¿pero qué he hecho ahora? ¿Qué he hecho ahora? Y se fueron los dos. Y Pardeza dice, empezamos bien la pretemporada. ¿Y cómo se solucionó? No, el señor le dijo, yo soy futbolista. Hasta que no me den la baja y yo tengo que seguir puedo ser siendo capitán. Dice, no, tú ya no eres futbolista porque te han detectado el problema del corazón y tal. Y bueno, pues tengo un año de contrato y puedo ejercer de capitán. De hecho, lo hizo. Pero ahí vi que... ¿Cómo se solucionó ese conflicto, por ejemplo? Pues mal. En un vestuario, mal. Mal, porque ya Chilaver a mitad de temporada se fue. Chilaver un porterazo brutal. Bueno, fue él cuando marcó el gol aquel
que ahora se ha puesto Hernando Moda de Zaragoza con Cristian y Posan. Él hizo un gol de penalti y la verdad es que era un porterazo brutal. Tenía una personalidad y un ego tan alto que en el campo era difícil, sí. Entonces, a mitad de temporada se fue, pero esa temporada fue tan mal que acabamos en la promoción y menos mal que la salvamos. Si no, aquella generación que hay que recordar que en el día de la promoción contra el Murcia, que estaba, fíjate que lo tenía, me acordé, Manolo del Bombo, estaba aquel día, falleció hace poco, estaba el día de la promoción animándonos. 6 titulares de aquella promoción fueron titulares en París, 4 años después, del 91. ¿Cómo cambia, ¿no? Terrible. El escenario y probablemente de la propia recreación del vestuario y de trabajar mucho, Sí. Cambiar esas mentalidades o de que un vestuario tal vez no sano del todo a un vestuario totalmente sano, porque ¿cómo era el vestuario de la Recopa? Claro. Es que ahí ya se incorporan pues Chucho Solana, Aurelio Gay, Darío Franco, se va gestando Nayim, Santiago, o sea, se van adhiriendo grandes futbolistas, pero sobre todo grandes personas. Grandes personas. Y es verdad, el otro día fui a una conferencia de prensa, no una conferencia de prensa, era como una especie de simposio, ¿no? De directores deportivos. Me fui de propio porque estaba Kiki Cárcel del Girona, Fran Gargarza del Español, bueno, era brutal, ahí en Sitges. Me fui por interés personal, ¿no? Personal. De cómo trabaja esta gente. Y Fran Gargarza dio una charla espectacular, porque él no ficha futbolistas, él ficha personas. Habla hasta con las novias. Ojo, ¿eh? Ostras. Yo quiero que me digan cómo es el día a día, como persona, si es celoso, si tiene una vida estable, si tiene pareja estable, si sus padres le apoyan, si tiene una vida... Pues al fin y al cabo, eso es fundamental para introducirlo en un vestuario sano. Y lo que nos juntamos aquella generación de la Recopa, éramos de todo, pero buenas personas, lo que más. Eso es importantísimo. Sí, sí. Y además es que las empresas se ve, creo que puedo decir, además aquí que nosotros contamos con un grupo de personas bestial y que eso luego los resultados Totalmente. Se está viendo. Aquí no levantamos recopas, que más nos gustaría, sí, pero levantamos proyectos. Los títulos al final es algo que queda muy bonito, pero lo más importante de aquel equipo, aunque no hubiese ganado la Recopa, era lo que transmitía a la gente. Y al fin y al cabo los títulos sí que te dan pues lustro, ¿no? a todo lo que haces, y a lo mejor si a la empresa vuestra le dan un premio, que ahora se dan bastante premios, y eso es para sentirse orgulloso, pero al final, aunque te den un premio, yo creo que lo importante es levantarte con la ilusión de ir a trabajar con ese grupo humano. Y que sacas los proyectos adelante. Hablando de premios, como esta entrevista va a salir después del 14 de mayo, y aquí tenemos 2 compañeros que han querido venir a verte, como te comentaba fuera de cámaras, se van a enterar ahora también. La empresa Boveral, del grupo de empresas, que es la que se dedica a la instalación de las torres que estuvo en el Fábrica, ha ganado este año el premio a la exportación internacional por toda una trayectoria, y que en junio recogeremos en el Palacio de Congresos. Y bueno, no son importantes los títulos, pero yo creo que sí que ese premio, como son otros tantos, genera ese momento físico de reconocer la labor del equipo. Tal vez levantar una copa no es lo tal, pero sí es la escenificación de un éxito. Xavi, cuéntame, te haces capitán del Real Zaragoza. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo es esa parte, como en las empresas, de ser el responsable de un grupo de personas, de 20, 22 personas? ¿Cómo se dirige y cómo consigues que sigan siendo buenas personas, pero que sigan dándolo todo en el campo como futbolistas? Bueno, yo creo que el hecho de asumir el rol de capitán, yo creo que se hace de forma natural, ¿no? En Zaragoza toda la vida pues ha sido por tiempo en el club. Luego sí que para comisiones con el club de negociación de primas y tal, se ha hecho una comisión de primas que se votaba dentro del vestuario. Generalmente ahora sí que en algunos sitios se votan a los capitanes porque quieren a lo mejor trasladar, que a pesar, por ejemplo, este año que ha venido, creo que está Kedibare, que tiene una ascendencia en el vestuario muy importante y ha sido elegido también uno de los capitanes. Y para mí es una de las cosas más bonitas que hay, ¿no? Que en aquella época, yo cuando estaba con Belsué, que creo que se va a Belsué, al Numancia, y siendo como primer capitán, pues mucha gente me lo agradeció, porque al fin y al cabo un capitán no es solo llevar el brazalete y hacer el saque, el sorteo de
de los campos y tal, sino pues el día a día, ¿no? Cuando viene una persona nueva, un jugador nuevo, ayudarle, más o menos decirle lo que significa este vestuario. Cuando ves que a un chaval asciende del filial, pues se ve un poco perdido, le cuesta asimilar el entrenamiento, pues también ayudarle, no sé, es un poco esa función que a una persona, para que todos los futbolistas de ese vestuario tengan pues las mismas oportunidades, tengan la situación de calma, ¿no? O sea, de que se sienten representados tanto en la directiva como con el entrenador, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que hacer esa función. Cuando hay un problema y tal, tienes que ir a dar la cara al entrenador o a la directiva, no solo con el tema de las primas, ¿no? Sino con conflictos que pueda haber. Entonces, tiene que haber esa confianza que al fin y al cabo eso no se compra, ¿no? Eso al fin y al cabo se gana en el día a día. O sea, esa confianza, no vas tú al Mercadona, quiero un poquito de confianza y se la voy a dar a este. No. Y un poco de empatía, sí. Que yo también lo estoy pasando mal. Eso es, Xavi, al fin y al cabo es claro. Tengo la sensación de que esta entrevista se nos va a quedar muy corta, tienes mucho que contar, pero en este ratito nos has dejado 4 o 5 frases que yo creo que van a ser difíciles de que nos olvidemos en nuestro día a día. Antes de hacer un juego que estamos haciendo a todos los invitados para terminar, me gustaría, de todo lo que hemos hablado, lo que te contaba, somos más de 100 personas en el grupo de empresas, desde tus vivencias, ya no tanto como responsable del vestuario, sino como parte de un equipo de personas. Si te tendrías que quedar con un consejo que darles, que a ellos les sirviese en el día a día, ¿cuál les darías? Bueno, yo ahora cuento la ventaja de que estoy trabajando en una empresa, Siaber, ¿no? Desde hace 15 años y estoy muy contento. Además, dentro de esa empresa es un grupo también de 3 o 4 empresas de otros sectores, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo siempre digo lo mismo y les comento en el discurso que hacemos las cenas, que a lo mejor gente que no conoces, ¿no? Porque hay otras empresas que a lo mejor en el día a día no estás, ¿no? Mi función es más comercial, más de gestión, de hacer llegar las empresas a ayuntamientos, a clubes, y eso pues al fin y al cabo no es que te separe, pues, en el día a día a lo mejor no estás con ellos, pero lo importante, les diría como consejo, que siempre formen un grupo, que siempre piensen más en el grupo que en ellos, que no piensen en que a lo mejor el otro gana más, o el otro tiene más responsabilidad, o el otro, el jefe le trata con más cariño. Yo creo que eso fomenta que la empresa pues, se pueda desvincular un poco en el día a día, ¿no? Y en este aspecto yo creo que una de las claves para que todos remen hacia el mismo lado es darle la confianza al que tienes al lado, darle la confianza a la persona que te puede ayudar en un momento dado y sobre todo remar todos hacia el mismo lado, porque si hay buen ambiente y se forma un buen grupo, rendirás mejor, irás a trabajar con más ilusión. Al fin y al cabo, si tú te levantas por la mañana y dices, ahora tengo que ir ahí, mal. Entonces, yo recuerdo que me levantaba por la mañana y la ilusión que me hacía ir a entrenar era brutal y fomentar eso es fundamental, porque al fin y al cabo, si tú vas a entrenar ya con malas caras, ya con ahora que nos va a ofrecer hoy, que vas a entrenar, malo, porque al fin y al cabo no puedes rendir mejor y como mejor puede rendir un trabajador en una empresa es ir con ilusión, saber que sus compañeros le van a respetar, le van a dar la mayor opción de sacar su mejor rendimiento y eso al fin y al cabo es clave en las empresas cuando hay tanta gente, ¿no? Dices 100 personas y es evitable las fricciones, evitable cualquier tipo de malentendido y sobre todo conjugar todos hacia el mismo lado. Xavi, vamos a terminar poniéndote en un aprieto y es que una de nuestras invitadas ha sido Pilar Fernández Llera, es la responsable del Club Cámara, de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Lo que queremos conseguir con este tipo de secciones es que ver esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y cuáles son esas decisiones o esos puntos que decidiríamos. Te voy a hacer un par de preguntas y nos gustaría ver cuáles son las decisiones que tomarías. Pilar pasó de observar animales a liderar empresas. ¿Tú crees que el fútbol te preparó también para el mundo empresarial? ¿Qué instinto no se pierde nunca? Sí, yo creo que me preparó bastante, ¿no? Me preparó bastante para adquirir esa responsabilidad, ese sacrificio, una serie de valores que luego en la empresa es fundamental. También, como tú dices, ¿no? Haber sido capitán también, esa jerarquía es muy importante, ¿no? Saber transmitir, porque al fin y al cabo, tú cuando estás por encima de una persona, la tienes que tratar bien,
tienes que ganarte su confianza, no puedes utilizar según qué cosas, qué palabras, y eso yo entiendo que es fundamental, ¿no? Cuando estás liderando una empresa o un proyecto, tienes que ponerte a la altura de los demás, y eso entiendo que en una empresa es fundamental, y si quieres que vaya bien, en una jerarquía tienes que evitar que la persona que está por debajo se sienta incómoda y no se sienta responsable de todo lo que él puede generar. Xavi, si fueras un animal en el campo, recordamos que Pilar era experta en zoología, ¿cuál serías y por qué? Bueno, pues siempre me ha gustado el león, ¿no? Pues al fin y al cabo representa también al Real Zaragoza. eh, Defiende siempre muy bien su guarida, su familia, su raza. Y entiendo que siendo de donde vengo y cómo me he adaptado aquí a Zaragoza, pues yo entiendo que pues, sería el león. Un león. En el fútbol, como en la zoología, hay especies en extinción. ¿Qué valores del deporte crees que habría que proteger para que no desaparezcan nunca? Bueno, yo creo la honradez, ¿no? Al fin y al cabo, todos hemos intentado simular un penalti, tocar la pelota con la mano para que el árbitro, antes no había VAR, y eso era más fácil, pero intentaría eso, ¿no? Fomentar, y es lo que le digo yo a los chicos en el campus que hago yo, ¿no? Hago un campus cada año y les hago charlas, les doy consejos y siempre he intentado pues decirles, ¿no? Que si vas con honradez y con responsabilidad, al final tienes el camino ya ganado, ¿no? Luego que llegues a ser deportista profesional, eso ya es más complicado porque llegan uno de cada 100.000, una barbaridad. Y eso, al fin y al cabo, es complicado, pero si tú te formas como persona, esos valores los tendrás para siempre. Te voy a hacer ahora unas preguntas muy rápidas, desde el punto de vista de que Pilar pues tiene muchas reuniones, tiene mucho protocolo que cumplir. Vamos a ver qué es lo que tú elegirías. ¿Camisa blanca y americana o camiseta del 96? Camisa blanca y americana, ¿no? No lo he escogido yo. Con una empresa, ¿reunión de estrategia o charla más distendida? Bueno, depende del momento también, ¿no? Depende de la situación. Una charla extendida a lo mejor saldría la gente con más ganas de mostrar su lealtad y su perfil positivo. Si estuviésemos hablando de que una empresa va a entrar en la Cámara de Comercio, ¿cómo harías esa primera reunión? ¿En una mesa redonda con todos los miembros de la empresa o tomando un café? Pues mira, yo lo haría tomando un café más distendido y sin tanta presión, que a lo mejor la gente no podía mostrarse como es. Muy bien. Xavi, hasta aquí la entrevista de Debes una explicación. Te reitero mi agradecimiento personal y el agradecimiento del grupo de empresas de B Holding. Considero que nos has hecho un regalo estando aquí, dejándonos tu tiempo. Como te decía, se me ha hecho muy corta la entrevista porque creo que tienes mucho que contarnos y mucho que transmitirnos, pero seguro que hay una oportunidad de volver a hablar contigo. Gracias y bueno, nos vemos, ojalá, viendo a un Zaragoza que se equipare o lo supere al de la Recopa y al de las 6 copas del Rey. Me confirmo que vuelva a Primera División. Luego ya que juegue en Europa, mira, me gustaría a todos, pero de momento su Debo decir que hábitat natural tiene que ser la Primera que División. 12 temporadas sufriendo al Zaragoza nos dan derecho a soñar a lo grande y a pedir que, bueno, volverá a disfrutar. Sí, la pena es esto, ¿no? Yo me sale mal por la gente joven, ¿no? La gente joven, los millennials, que digo yo, ¿no? Los del 2000 para abajo, es que no tienen una idea clara de la grandeza del Real Zaragoza y eso es lo más triste. Bueno, seguro que este sentimiento del Zaragoza volverá a resurgir y que lo celebraremos. Y lo celebraremos por todo lo alto, como te decía al principio de la entrevista, dándole la mano a uno de esos jugadores que cuando yo era pequeño fue a ti. Xavi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.